Vamos a leer la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante. Amén. Lo vamos a hacer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La letra dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Levanta tu mano al cielo, diga conmigo: Señor Jesús, habla conmigo a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Que tu palabra se quede grabada en la tabla de mi corazón, edificándome, restaurándome y fortaleciéndome, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia del Señor. Cuando esté bien cómodo, pero bien cómodo, regale bonitas las palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gloria sea a Dios. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Amados hermanos, dice la Biblia que Dios quería levantar a Elías en un torbellino al cielo. Mira qué tremendo acontecimiento. Gloria sea a Dios. Pero pasaba algo, amados hermanos. Todo mundo sabía. Gracias a Dios lo que iba a acontecer, ¿sí o no? Todo el mundo, los profetas, en cada una de las ciudades donde iba, aleluya, gracias a Dios, todos ya sabían que Dios, aleluya, iba a levantar a Elías en un torbellino al cielo. Gracias a Dios. Amados hermanos, ¿por qué digo esto? Porque, amados hermanos, es igual lo que está aconteciendo en estos tiempos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Estaba allá atrás hablando con mi hermano Alex, gracias a Dios, y estábamos hablando acerca de las señales antes del fin. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La Biblia dice que habrán guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes partes del mundo. Gracias a Dios, aleluya, los padres se levantarán contra los hijos contra los padres. Y amados hermanos, todo mundo sabe eso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Todos, amados hermanos, no solamente lo sabemos, lo hemos visto con nuestros ojos. Hemos visto las guerras que han acontecido en el mundo. Hemos visto los terremotos, maremotos, destrucción que ha habido en la tierra, gracias al Señor. Aleluya. Hemos visto cómo los padres matan a los hijos y los hijos matan a los padres, ¿sí o no? ¿Cuánto ha visto eso en las noticias? Gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que las señales, aleluya, que la Biblia habla, se están cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué es lo que quiere decir, amados hermanos? Que todos estamos conscientes de que la venida de Cristo ya está cerca. Todos estamos conscientes de que Cristo, amados hermanos, está por retornar, aleluya, a la tierra, gracias al Señor. Dice la Biblia que cuando llegaron al sepulcro de Jesús, amados hermanos, Jesús ya no estaba allá en aquel sepulcro. Los paños con que lo habían envuelto estaban tirados a un lado, gracias al Señor. Y amados hermanos, el sudario con el cual habían envuelto su cabeza, dice la Biblia, estaba doblado. Amados hermanos, donde habían puesto a Jesús. ¿Qué representa esto, amados hermanos? Gracias a Dios, en la antigüedad, dice la antigüedad dice la historia, que los reyes se sentaban a la mesa a comer. Muchas veces tocaba al rey levantarse de la mesa, ir a atender algo, gracias a Dios, y el rey, amados hermanos, agarraba el pañuelo, gracias a Dios, para limpiarse. Y dice la historia que cuando el rey, amados hermanos, se levantaba, se limpiaba y doblaba nuevamente el paño sobre la mesa, significaba, amados hermanos, que el rey iba a retornar a comer a la mesa. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Pero si el rey se limpiaba y tiraba el paño sobre la mesa, significaba que él ya no iba a regresar. ¿Qué representa, amados hermanos, el sudario de Jesús doblado, aleluya a Dios, en la tumba de él? Amados hermanos, representaba que el rey de reyes iba a retornar a la tierra. Significaba, amados hermanos, aleluya, que Cristo iba a volver. Aleluya sea Dios, como dice la Escritura. Dice la Biblia que el mismo Dios, con voz de arcángel, con voz del mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero, amados hermanos, aleluya, Cristo, amados hermanos, viene por una iglesia. Cristo viene a levantar a su pueblo. Cristo no va a volver a la tierra por gusto, no porque Él quiere volver, no. Él viene, amados hermanos, a levantar a su iglesia. Y la Biblia, amados hermanos, habla de Elías. Elías dice, amados hermanos, que él, antes de ser levantado, él tuvo que pasar por 4 lugares. ¿Cuánto puso atención a lo que leímos? Gloria sea a Dios. Y dice la Biblia que cuando vino, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía de un lugar llamado Gilgal. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y, amados hermanos, Gilgal representa, amados hermanos, el lugar del testimonio. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El lugar, amados hermanos, donde, aleluya sea el Señor, el pueblo de Dios, aleluya, dio testimonio del poder de Dios. Yo quiero que lo lea conmigo en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 19. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Libro de Josué, en el capítulo 4, en el versículo 19, dice de la siguiente manera, mira qué tremendo. Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Diga conmigo Gilgal, al lado oriental de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, versículo 22, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Agregar bonita las palmas a esta palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, dice la Biblia, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Gilgal representa el lugar del testimonio. ¿Por qué? Porque fue en Gilgal donde, amados hermanos, Josué, aleluya, puso 12 piedras, amados hermanos, como testimonio, aleluya, a las generaciones futuras. Para que cuando los hijos de ellos, los nietos de ellos, los que venían después de ellos preguntaran qué significan estas piedras, aleluya, las personas o los que estaban allá declararan o testificaran de lo que Dios había hecho. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué representa esto, amados hermanos? Amados hermanos, esto representa que Dios quiere levantar una iglesia que testifica del poder de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Eliseo, amados hermanos, antes de ser levantado, él tuvo que pasar por este lugar. Él tuvo que aprender, amados hermanos, lo que Dios le quería enseñar en este lugar llamado Gilgal. Dios quiere, amados hermanos, aleluya, levantar una iglesia que testifica del poder de Dios. Dios quiere levantar una iglesia, amados hermanos, que no le da miedo predicar, que no le da miedo anunciar, que no le da miedo, aleluya, hablar de las maravillas que Dios hace en su vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Muchas personas están temerosas. Muchas personas, aleluya, no sea el Señor, no quieren dar testimonio de los milagros que Dios hace en su vida porque le da miedo, le da temor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y Dios quiere una iglesia que testifica. Elías tenía que aprender esta lección. Elías tenía que aprender a agradecer al Señor, que Dios, amado hermano, quería levantarlo, pero antes de levantarlo, él tenía que dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Dios hizo grandes cosas en su vida. Dios sigue haciendo grandes cosas en tu vida también. Gloria sea al Señor. Y Dios viene por ti. Aleluya sea el Señor. Aleluya. Pero para que Él pueda levantarte, tú tienes que dar testimonio del poder de Dios. Tú tienes que dar testimonio de las maravillas que Dios hace en tu vida. Tú tienes que dar testimonio, aleluya, de lo que Dios ha venido haciendo contigo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Elías tenía que aprender esto. Y cuando Elías, amados hermanos, aprendió esto, dice la Biblia, gloria a Jesús, que Dios lo manda a un segundo lugar. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Y el Señor le dice, mira, de esta manera, y a su nombre. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Diga conmigo, Betel. ¿Qué cosa es Betel? Gloria sea a Dios. ¿Quién sabe qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Dios lo manda a Betel. Gloria sea a Dios. Aleluya. Betel significa o representa el lugar de la fidelidad a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo no sé dónde tú le juraste fidelidad a Dios, pero nosotros lo hicimos acá en la iglesia, en Betel, en la casa de Dios. Aleluya. Dios, amado hermano, tenía un propósito grande en la vida de Elías. Aleluya, tenía el propósito de levantarlo, de raptarlo. Gloria sea a Dios. Pero antes de eso, Él lo pasa por estos 4 lugares. Y le dice, el segundo lugar, le dice, levántate y vete para Betel. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si usted se va al libro de Génesis, en el capítulo 28, usted encuentra la historia de Jacob. ¿Quién era Jacob? Dice la Biblia que Jacob, amados hermanos, tenía un hermano llamado Esaú. Gloria a Dios. El cual le vendió su primogenitura a Jacob, porque él tenía hambre. Gloria sea a Dios. Y de esta manera su hermano Jacob, aleluya, se aprovechó de eso y compró su primogenitura. Por causa de esto, amados hermanos, dice la Biblia que Esaú se levantó contra su hermano y quería matarlo. La mamá de Jacob lo sacó fuera para que él huyera. Y dice la Biblia que cuando él huyó, él llegó a este lugar llamado Luz. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y agarró una piedra de aquel paraje y la puso como almohada para dormirse. Y cuando él se durmió, dice la escritura que él tuvo una experiencia sobrenatural en aquel lugar. Él miraba en una visión, miraba una escalera que descendía del cielo y miraba ángeles que subían y ángeles que bajaban. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y amados hermanos, Jacob se levantó en éxtasis y dijo, aleluya, este lugar es realmente un lugar terrible, no es otra cosa que puertas del cielo y casa de Dios. Y llamó a aquel lugar, diga conmigo, Betel. Gloria sea a Dios, porque él decía que aquel lugar era casa de Dios, porque estaban aconteciendo cosas maravillosas, cosas grandes, extraordinarias en aquel lugar. Y en Génesis 28:20, aleluya, gracias a Dios, él hace una promesa a Dios. Todos conocen Génesis 28:20, ¿verdad? Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Jehová conmigo en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si me trajere con bien a casa de mi padre, que le dijo, Jehová será mi Dios. Pero luego dice una palabra, dice, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Regale bonita las palmas a esta palabra y a su nombre. Gloria a Dios. Él estaba haciendo una promesa a Dios, ¿sí o no? Él estaba haciendo un voto con Dios. Aleluya. Gloria sea a Dios. Él estaba diciéndole al Señor, Señor, si tú me das pan para comer, si tú me das vestido, aleluya, para vestirme, si tú me das protección para regresar con bien a casa de mi padre, yo prometo que tú serás mi Dios. No habrá otro Dios, solamente tú, gracias al Señor. Él estaba diciéndole al Señor, si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me proteges, aleluya, no habrá Dios sobre ti, ni debajo de ti, ni después de ti, solamente tú. Aleluya, solamente a ti te adoraré, solamente a ti te serviré, solamente a ti te seguiré, aleluya, solamente tu voz escucharé. Él estaba haciendo un pacto con Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Le estaba haciendo una promesa a Dios a cambio de una bendición. Gloria sea al Señor. Aleluya. Le estaba jurando fidelidad al Dios. Estaba jurándole fidelidad. Le estaba jurando fidelidad a Dios. El día que usted se bautizó, se paró un pastor a un lado y otro pastor al otro lado, ¿sí o no? ¿Cuánto recuerda el día que se bautizó? ¿Lo recuerda? El pastor que lo iba a sumergir le dijo que se pusiera la mano sobre la nariz para que no tragara agua, pero le hizo una pregunta. Le preguntó esto, no sé si a usted le preguntó, a mí me lo preguntaron, gloria a Dios. Preguntaron, ¿promete serle fiel a Dios y a la iglesia? Amén, gloria sea al Señor. ¿A cuánto le preguntaron eso? Gloria sea a Dios. Y todos dijimos, amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Hicimos, amados hermanos, un pacto de fidelidad a Dios en ese momento. Como 3 o 4 o 5 años después, yo tuve una experiencia con Dios. Estábamos en una santa cena. Gracias a Dios, yo estaba en el altar allí en el Cine Ruiz. Y de repente, amados hermanos, yo estaba de rodillas porque iba a haber santa cena. Y miro una visión, y me miro yo en el mismo lugar, donde tomé mi primer santa cena. Gloria a Dios, yo oigo una voz que me dice: recuerda el pacto que hiciste conmigo ese día. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amados hermanos, Dios no se olvida de sus pactos. Dios no se olvida de sus promesas. Gracias al Señor. Aleluya. Amados hermanos, aleluya. Dios, aleluya, es fiel, dice la Biblia. Cuando nosotros juramos fidelidad a Dios, amados hermanos, Dios también es fiel con nosotros. Dios también nos bendice. Elías, amado hermano, que iba a ser levantado, aleluya, pero tenía que ser, aleluya, fiel a Dios. Tenía que aprender fidelidad a Dios. Gracias al Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Una iglesia fiel. Una iglesia, amados hermanos, aleluya, gloria sea el Señor, que sea fiel en todo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso cuando aleluya, Jacob le dice: Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mira qué tremendo. Aleluya. ¿Sabía usted que el diezmo es parte de la fidelidad a Dios? Aleluya. Gloria sea a Dios. Muchas personas reniegan del diezmo. El diezmo que pero el diezmo es parte de la fidelidad a Dios. Dios va a levantar una iglesia fiel. Una iglesia, amados hermanos, que sea fiel en todas las áreas, que sea fiel en los diezmos, que sea fiel en la congregación, que sea fiel en todo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso, amados hermanos, tuvo que pasar Elías por este lugar llamado Betel, porque Dios quería que aprendiera, aleluya, fidelidad. Y luego de eso, cuando él se levanta, le dice nuevamente: bueno, aleluya, Elías, levántate y vete a un tercer lugar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y le dice: vete a Jericó. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Jericó, amados hermanos, todos conocemos la historia de Jericó. Todos conocemos lo que pasó, aleluya, en Jericó. ¿Cuántos saben la historia de Jericó? Jericó, amados hermanos, era una ciudad anatema, dice la Biblia. Una ciudad maldita, maldecida por Dios. Pero había un problema. Dios entregó aquella ciudad. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel llegó hasta las puertas de Jericó y estaban cerradas. Y amados hermanos, y las murallas, era una ciudad amurallada, era impenetrable aquella ciudad. No podían entrar tan fácilmente, gracias al Señor. Y amados hermanos, de repente Josué mira en una visión, mira a un ángel y le pregunta: ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y viene el ángel y le dice: yo soy el general del ejército de Dios. Aleluya. Y amados hermanos, gracias al Señor. Y aquel ángel le dijo: bueno, aleluya. Yo me imagino que Josué se alegró en aquel momento. Yo me imagino que Josué dijo: bueno, aquí la tenemos ganada. Ahorita nosotros rodeamos la ciudad y los ángeles caen por arriba y la destruyen. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero amados hermanos, aleluya, gracias a Dios, lo que Dios quería hacer en aquel lugar era algo sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Era algo, amados hermanos, algo que nunca se había visto, gracias al Señor. Dios, amado hermano, quería hacer algo extraordinario en aquel lugar. Y le habla a Josué nuevamente y le dice: bueno, tú solamente vas a dar vueltas alrededor de la ciudad. En la última vuelta van a hacer bulla, van a pegar gritos, van a decir gloria a Dios, aleluya, y los muros se van a derrumbar. Para cualquier persona natural, esto es una locura, ¿sí o no? Para cualquier persona común y corriente, no espiritual, esto es una locura. Gracias a Dios. Me imagino al pueblo de Jericó allá arriba viendo a todo el pueblo de Israel dando vueltas, diciendo: bueno, este pueblo ya se volvió loco. Este pueblo ya se le quemó el cerebro de tanto sol, gracias al Señor. Mas no sabía, aleluya, que en aquella locura Dios se iba a glorificar. Mas no sabía, aleluya, que el poder de Dios iba a descender sobre aquella ciudad. Aleluya. No sabía que Dios le iba a dar la victoria a este pueblo. Y dice que cuando dieron la última vuelta, cuando comenzaron a gritar, las murallas de Jericó cayeron por tierra. Gracias a Dios. Dios entregó a sus enemigos en sus manos. Dios, aleluya, le estaba dando la victoria al pueblo de Israel. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero muchas personas, aleluya, gracias al Señor, no quieren aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Josué, amados hermanos, era un hombre de Dios.
Era un hombre, hermanos, que sabía escuchar la voz de Dios. Me imagino que muchas veces se sintió cansado. Me imagino que muchas veces se sintió desanimado, decía Dios, porque Dios le dice al principio en Josué 1:9, solamente esfuérzate. Gracias a Dios, y sé muy valiente. Me imagino que muchas veces, aleluya, al ver tantas luchas, tantos problemas, él no quiso seguir avanzando. Quizás, amados hermanos, aleluya, pensó en ceder su puesto a otro. Gloria a Dios, porque él ya no se sentía capaz, aleluya, de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Y Dios le hablaba y le decía, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Gloria al Señor. Como estuve con Moisés, le dijo una vez, aleluya, de la misma manera estaré contigo, solamente esfuérzate. Gloria a Dios. Lo mismo está hablando Dios en esta tarde para tu vida, aleluya. No te canses, no te aflijas, aleluya, no te amedrente, solamente esfuérzate, aleluya, porque Dios está contigo, aleluya. Dice la Biblia que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aunque se levanten guerra, aunque se levanten lucha, aunque vengan dificultades, aunque vengan batallas, aleluya, podemos estar confiados, porque el Rey de Reyes y Señor de los Señores es el que nos fortalece. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tú no estás solo en este caminar. Bendita la gloria de Dios, aleluya. Dios quería levantar a Elías en un torbellino al cielo y tuvo que pasarlo por estos lugares. Aleluya. Elías tenía que aprender, aleluya, no solamente a ser oidor de la palabra, sino también hacedor de ella, porque Dios le dio la palabra, aleluya, a Josué, y Josué, aleluya, hizo conforme la palabra que Dios le había dado. Josué recibió la palabra y él la obedeció. Muchas veces escuchamos la palabra, pero no queremos obedecerla. Muchas veces oímos la voz de Dios, aleluya, pero nos hacemos los locos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. ¿Por qué, amados hermanos? Porque tenemos temor al fracaso. ¿Por qué, amados hermanos? Aleluya. Gracias a Dios, porque no queremos avanzar, porque no queremos, aleluya, gracias a Dios, esforzarnos. Cuando Elías comprendió esto, amados hermanos, Dios lo manda a un último lugar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios le dice, levántate, gloria a Dios, aleluya, y vete al Jordán. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El Jordán representa el lugar donde el hombre natural le da muerte al viejo hombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amados hermanos, en el Jordán fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia tremenda. Dice la Biblia que había un hombre, un general del ejército de Siria. ¿Cuánto conoce la historia? Llamado Naamán. Este hombre, Naamán, era un hombre que en Siria lo tenían en alta estima, dice la Biblia, allá por 2 de Reyes 5. Lo tenían en alta estima, lo estimaban demasiado, lo estimaban mucho, porque por manos de él, el pueblo de Siria había adquirido grandes victorias. Habían vencido a muchas otras naciones, aleluya, con las tropas al mando de Naamán. Era un hombre, hermanos, importante, era un hombre importante. Un hombre acostumbrado a mandar. Un hombre, hermanos hermanos, acostumbrado a vivir bien. Un hombre, hermanos hermanos, que estaba acostumbrado a la comodidad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero tenía un problema. Dice la Biblia que Naamán era leproso. Y yo me imagino que un hombre de este nivel, gracias a Dios, estoy hablando económicamente, un hombre de este nivel económico, me imagino que había visitado los mejores médicos, ¿sí o no? Me imagino que había buscado a los mejores médicos en los mejores países del mundo. Gloria a Dios, pero nada le había sanado, nada le había funcionado. Dice la Biblia que en una ocasión vinieron bandas armadas de Siria y llevaron cautiva a mucha gente de Israel, entre ellas una joven, la cual llevaron a trabajar a la casa de Naamán, a ayudarle a la esposa de Naamán. Esta muchacha, al ver la situación que estaba pasando Naamán, le dice a la esposa, mire, mi señora, si fuera mi señor allá, aleluya, gracias a Dios, donde está el pueblo de Israel, y buscaran al siervo de Dios, a Eliseo, y le pidieran que orare por él, el siervo de Dios oraría por él y su lepra desaparecería. Mira qué tremendo. Aquella muchacha le estaba predicando sanidad, ¿sí o no? Estaba anunciando algo tremendo, estaba anunciando que tenía un Dios poderoso allá en la nación donde ella vivía. Gracias a Dios. Y dice la Biblia que aquella palabra, amados hermanos, llegó al corazón de Naamán.
Y Naamán habló con el rey mandó cartas al rey de Israel. Y dice la Biblia que se preparó para ir a buscar al siervo de Dios. ¿Cómo se preparó? Se preparó financieramente, económicamente. ¿Por qué? Porque Naamán llevaba la visión, llevaba el pensamiento de comprar su milagro. ¿Cuánto le gusta comprar su milagro? Los milagros no se venden, ¿sí o no? Usted no puede comprar un milagro, usted no puede comprar una bendición. Aleluya, solamente Dios te la da gratuitamente. Y dice la Biblia que cuando llega Naamán a la casa de Eliseo, acontece algo. Sale de la casa de Eliseo, su siervo Jesse le dice, aleluya a Dios, a Eliseo, le dice, mira, ahí está afuera el general del ejército de Siria, Naamán. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya, me imagino que le dijo, y trae mucha riqueza, trae ropa, trae oro, trae plata, aleluya, trae monedas, trae de todo. Me imagino que estaba alegre Jesse, o sea Dios, y le dice a Eliseo, ve afuera nuevamente y dile a Naamán que se vaya al Jordán y se sumerja 7 veces en él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Regala bonita las palmas a esta palabra. Ni siquiera salió a recibirlo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aquel hombre acostumbrado a mandar, acostumbrado gracias a decir ve, y la gente iba, gracias a Dios, al ver que el siervo de Dios ni siquiera salió a recibirle, ¿qué pasó? Se puso enojado. Cuando dice gloria a Dios, y él dijo, yo pensé que este hombre iba a salir, iba a levantar las manos al cielo, iba a orar a su Dios, luego iba a poner la mano sobre mi enfermedad, y la enfermedad iba a salir. Amado hermano, Naamán quería que el milagro aconteciera a su manera, gracias a Dios. Muchas personas, aleluya, quieren que los milagros acontezcan como uno quiere, pero no es como uno quiere, es como Dios quiere. Él es el único, aleluya, que puede hacer milagros extraordinarios, y él lo hace como a él le place. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Eso pensaba Naamán. Naamán estaba lleno de orgullo. Naamán, hermanos, estaba lleno, amados hermanos, de soberbia. Naamán creía, aleluya, va a ser el Señor, que solamente con chascar los dedos el milagro iba a acontecer en su vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y luego dijo una palabra, ¿acaso los ríos de mi tierra, Abana y Farfán, no son más limpios que el Jordán? ¿Acaso si me baño allá también no seré limpio? Cuando dice gloria a Dios. Mas vino otro siervo que iba con él y le dice, pero mi Señor, si el siervo de Dios no te está pidiendo nada difícil, aleluya, solamente que te sumerjas 7 veces en el Jordán, ¿por qué no lo hace? Y dice que aquel hombre, amados hermanos, aleluya, quedó pensando y al final se quitó la ropa que andaba y se sumergió en el Jordán. ¿Sabe lo que pasó, amados hermanos? Dice la Biblia que cuando él retornó del agua, la lepra había desaparecido, gracias al Señor. Amados hermanos, la enfermedad se había ido de su cuerpo, gracias a Dios, porque Dios lo había sanado. Pero para que esto pudiera pasar, para que esto pudiera acontecer, Naamán primero tuvo que dejar el orgullo. Diga conmigo, echa fuera el orgullo, Señor, de mi vida. Tuvo que dejar el orgullo, la vanagloria. Tuvo que dejar todo lo malo que estaba estancando la bendición para su vida. Gracias al Señor. La iglesia que Dios quiere levantar es una iglesia, amados hermanos, que no sea orgullosa. Dios quiere levantar el día del rapto de la iglesia una iglesia preparada, una iglesia, amados hermanos, humilde, una iglesia, amados hermanos, aleluya, que se humilla delante de la presencia de Dios. No una iglesia soberbia, no una iglesia altiva, no una iglesia altanera. Dios quiere levantar un pueblo humilde, un pueblo, amados hermanos, que sepa obedecer la voz de Dios. Una iglesia, en el libro de Apocalipsis, yo creo que la lea conmigo, si no me equivoco, Génesis 3. En Génesis 3:14 encontramos una iglesia de esta manera, una iglesia altiva. Dice en Génesis 3:14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Diga gloria a Dios. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora mira qué tremendo lo que dice el versículo 17, si está ahí conmigo. Dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Regala bonitas las palmas a esta palabra. La iglesia de Laodicea. La iglesia que decía: yo no tengo necesidad de nada ni de nadie, porque yo soy rica. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Una iglesia altiva, una iglesia soberbia, una iglesia, amados hermanos, que iba a recibir toda la ira, todo el castigo de Dios el día que Cristo venga. ¿Hay iglesias así, sí o no? Hay iglesias. La vez pasada yo miré una iglesia que decía en la parte de afuera: nos reservamos el derecho de admisión. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y solo llegaba gente de vehículos, de carro allí. Es decir, usted a pies no podía entrar ahí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y recordé la historia de aquel hombre que estaba trabajando en construcción, y un día salió un proyecto largo de donde él vivía, y él salía a las 5 de la tarde de su trabajo, gracias a Dios, y él no podía llegar a tiempo hasta donde él vivía, la iglesia donde él congregaba. Pero cerca donde él estaba quedándose había una iglesia bonita, y aquel hombre dijo: bueno, Dios está en todos lados, yo me voy a congregar acá. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y aquel hombre se quedó allá en aquella iglesia, dice, congregando, y llegó de primerito, no había llegado nadie, se sentó en la primer silla, gloria a Dios, de la iglesia. De repente él escuchó que un carro se partió en la parte de atrás, y cuando miró, un hombre bien vestido estaba a la par de él y le dice: discúlpeme, pero usted está sentado en mi silla, córrase una para allá. Y el hombre se levantó y se sentó en la silla siguiente, y así comenzaron a entrar vehículos y personas a la iglesia, y comenzaron a decirle lo mismo: está sentado en mi lugar. Cuando miró, hermano, el hombre estaba en la puerta parado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando estaba en la puerta parado, llegó un hombre más y le dice: discúlpeme, ese es el lugar del ujier. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y pum, lo tiraron para la calle. Cuando aquel hombre salió llorando, hermanos, porque él llegaba a adorar a Dios en espíritu y en verdad, comenzó por la calle a caminar y le decía: Señor, yo quería adorarte en esta noche, yo quería glorificar tu nombre en esta noche. ¿Por qué, aleluya, esta iglesia me hizo esto? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué me sacaron? Aleluya. De repente aquel hombre escuchó una voz que le dijo: por lo menos tú pudiste entrar en aquella iglesia, yo jamás he podido entrar en ella. Cuando dice gloria a Dios, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Dios no estaba en aquel lugar. Gloria sea a Dios. Dios no estaba con aquella gente, gloria sea a Dios, soberbia, con aquella gente orgullosa que estaba en aquella iglesia. Lo mismo pasaba con la iglesia de Laodicea. La gente de Laodicea era gente orgullosa, gente soberbia, gente que creía que con su dinero lo podían comprar todo. Y el Señor les reclama acá y le dice: lo que tú eres era una iglesia desventurada, una iglesia pobre, ciega, desnuda. Gloria sea al Señor. Te recomiendo que compres colirio, dice la Biblia. Amados hermanos, la iglesia que Dios quiere levantar es una iglesia humilde. Gloria a Dios. Una iglesia humilde, una iglesia, amados hermanos, que no sea soberbia. Naamán, para recibir su milagro, él tuvo que humillarse. Gloria sea a Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos estancamos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque nos ponemos soberbios. Muchas veces nosotros estancamos, amados hermanos, los milagros en nuestra vida. ¿Por qué, amados hermanos? Porque queremos que el milagro acontezca como nosotros queremos. Gracias al Señor. Desde que salimos de casa decimos: bueno, hoy yo quiero recibir, aleluya, un milagro. Yo quiero que Dios me sane de la rodilla. Yo quiero que cuando entre a la iglesia y el pastor comience a orar, mis rodillas hermano, la gloria es para Dios. Dios te sana cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere. Allá en tu casa Dios te puede sanar. Gracias al Señor. Aleluya. Pero amados hermanos, tenemos que dejar ese orgullo que nos está atando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Elías tenía que aprender esta lección antes de ser levantado al cielo. Todos los profetas de las regiones alrededor sabían lo que iba a acontecer. Todos sabían que Elías iba a ser arrebatado en un torbellino al cielo. Lo mismo que sabemos hoy nosotros, que Cristo está viniendo pronto. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Todos sabemos que Dios está viniendo, que Cristo está viniendo, que las señales se están cumpliendo, que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, aleluya, ¿qué quiere decir? Es que la venida de Cristo, aleluya, está cerca. Gracias al Señor. Pero dice el Señor, aleluya, tú sabes que cuando se pone nublado va a llover. Tú sabes, aleluya, cuando está soleado, gracias al Señor, va a ser un día caluroso, aleluya, pero no reconoce los tiempos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No sabemos reconocer los tiempos. Sí sabemos reconocer los tiempos. Aún cuando te sientas a ver o a escuchar gracias al Señor, una noticia, y tú comienzas a escuchar las noticias de lo que está pasando en el mundo. Miré una noticia hace poco, gloria a Dios, tenían como a 300 niños de edad de 5 años a 13 años en una jaula. Gloria sea a Dios. Y cuento esto, hermano, porque realmente eso impactó mi corazón. Y estaban todos vestidos, no me acuerdo si eran de anaranjado o de azul. Vinieron, los rociaron a todo ese poco de niños, los rociaron de gasolina y les prendieron fuego. ¿Sabes quiénes eran esos niños? Eran los hijos de los pastores, de los misioneros, de todos los que andan predicando la palabra de Dios en el oriente. A los padres los decapitaron y a los niños los quemaron vivos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Algo triste, y uno se pone a pensar, santo Dios, aleluya, eso se llama persecuciones. La Biblia habla de las persecuciones a los cristianos, aleluya, y eso es el principio apenas, porque vienen cosas peores todavía. Gracias a Dios, vienen cosas aún peores, aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ya pronto la trompeta va a sonar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Cristo está viniendo. ¿Qué quiere decir esto? Aleluya, que la venida de Cristo ya está a las puertas y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, aleluya, gracias a Dios, para que cuando esto acontezca no nos quedemos en la gran tribulación. La gran tribulación va a ser algo doloroso que va a haber aquí en la tierra. Gracias al Señor. La gran tribulación, amados hermanos, los creyentes que se queden, dice la Biblia que para poder ser salvos van a tener que ser decapitados. Para ser salvos van a tener que ser desmembrados, descuartizados. Gracias al Señor. Van a poner una marca en la mano derecha y en la frente, dice la Biblia, aleluya, el que se haya marcado no va a poder alcanzar la salvación. Muchas personas dicen, yo los he escuchado, creyentes que dicen, si yo me quedo en la gran tribulación me dejo cortar la cabeza y ya. Así de fácil. La Biblia dice, procurad que en ese día no andéis encinta. ¿Has escuchado eso? En la Biblia. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque muchas personas, amados hermanos, van a tener hijos en aquel tiempo. Personas van a seguir saliendo embarazadas, van a seguir teniendo hijos. Y si tú no tienes la marca en tu mano derecha o en tu frente, tú no vas a poder comprar ni vender, dice la Biblia. ¿Y qué va a pasar cuando tu hijo o tu hija te pida de comer? No lo vas a dejar morir. Cuando tu niño recién nacido te pida leche, gloria a Dios, te pida comida, aleluya, y tú no tienes la marca en tu mano porque tú dices, yo me quiero salvar y no me voy a dejar poner la marca en mi mano ni en mi frente. Pero tu niño y tu niña te dice, tengo hambre, mamá, tengo hambre, papá, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? Gloria a Dios. Muchos padres van a ser marcados por eso, porque no van a permitir que sus hijos se mueran de hambre. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, tenemos que estar listos ahorita, cuando ya Cristo está por venir, cuando ya Cristo está viniendo. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que cuando Elías comprendió esto que estaba pasando en su vida en ese momento, Elías ya sabía que él iba a ser arrebatado por Dios. Elías ya sabía que había un carro de fuego, lo iba a llevar al cielo, gracias a Dios, que no iba a conocer la muerte, porque ya Dios había revelado a su vida. Y cuando pasó por estos 4 lugares, él aprendió algo tremendo. Él aprendió, aleluya, que antes de ser levantado tenía que testificar del poder de Dios. Él aprendió, gloria sea al Señor, que antes de ser levantado tenía que ser fiel a Dios. Él comprendió que antes de ser levantado, él tenía que hacer un buen oidor, pero no solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Y por último, aprendió a despojarse del orgullo. Aprendió a despojarse, gracias al Señor, de la soberbia. Aleluya, porque eso es una atadura que te va a atar si no lo dejas.
Y luego de eso dice la Biblia que vino, amados hermanos, cruzó el Jordán y un carro de fuego, amados hermanos, lo arrebató y se lo llevó al cielo. Regala bonita las palmas a esta palabra. Dios quiere hacer lo mismo contigo en esta mañana, en esta tarde. Yo quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Yo quiero que te pongas de pie en el nombre de Cristo. Dios quiere hacer algo grande hoy en tu vida. Y muy pronto, levantarte y llevarte al cielo. ¿Cuántos están luchando por eso? ¿Cuántos están luchando por ser raptados por Dios? Mi abuelito murió hace como un mes. Toda mi familia se entristeció, se puso triste, lloró. Y lógico, uno ama a sus familiares. Mi abuelito varón. Y cuando él murió, bueno, todo el mundo llorando, mi mamá destrozada. Ustedes saben que mi mamá hasta ahora es cristiana, ¿verdad? Mi mamá se bautizó en diciembre. Yo la miré que estaba destrozada, pero de repente, así de la nada, yo puse un comentario por ahí, ella lo leyó y de repente la miré que andaba tranquila. Yo le pregunté, le digo, ¿cómo te sientes? Feliz, me dice. Feliz, ¿sí? Ajá, cuéntame, le dije yo. ¿Sabes por qué me siento feliz? Porque sé que mi papá se fue con Cristo. Mi papá era cristiano de toda la vida, hermanos. Porque yo sé que mi papá se fue con Cristo. Él ya está descansando, él ya está durmiendo. Aleluya, ahora yo lo quiero volver a ver. Así me dijo, yo lo quiero volver a ver. Aleluya, y tengo que ser fiel a Dios. Yo lo quiero volver a ver y tengo que hacer las cosas bien, gracias al Señor. Yo me quedé pensando, qué tremendo, si es cierto. Muchas veces nos ponemos a sufrir por nuestros familiares que murieron en Cristo Jesús. Aleluya, nuestros hijos que murieron en Cristo Jesús, nuestros padres que murieron en Cristo Jesús, pero no queremos hacer las cosas bien. Queremos volver a verlos algún día, gracias al Señor, pero andamos apartados de Dios. Tú quieres volver a ver a tu familiar que murió en Cristo, séle fiel a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Y un día, dice la Biblia, aleluya, sonará la trompeta, gracias a Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Gracias a Dios, esa es la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la promesa que yo espero. Gloria sea a Dios. Yo espero ver nuevamente a mi hijo que murió de 1 año y medio, algún día, yo sé que sí. Póngase de pie, yo quiero que venga acá adelante todos. Vamos a orar acá. Gloria a Dios, hoy es jueves de Pentecostés. Vamos a hacer la última oración acá. ¿Cuánto le gusta la revelación? Vamos a orar por revelación acá adelante. Vamos a leer la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante. Amén. Lo vamos a hacer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La letra dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te